Me llamó techo delante de 8 personas en nuestra propia mesa. No en voz alta, no con la crueldad directa de alguien a quien ya no le importan las apariencias. Lo dijo como decía todo en entornos sociales, cálidamente, envuelto en el humor. Justo para que la gente alrededor de la mesa pudiera recibirlo como ingenio en lugar de desprecio, y seguir adelante sin tener que decidir cómo responder. James es muy consistente, dijo, rellenando su copa de vino sin mirarme. Algunas personas son ascensores. James es un techo muy confiable. Risas. Risas de verdad. Las risas cálidas y desprevenidas de 6 personas que nos conocían desde hacía años y que aparentemente habían estado esperando que alguien lo dijera en voz alta. Cogí mi vaso de agua, tomé un sorbo, lo volví a dejar, metí la mano derecha debajo de la mesa y toqué el asa del maletín que estaba junto a mi silla. Todavía estaba allí, todo en su interior exactamente como lo había organizado 4 días antes. Miré a mi esposa al otro lado de la mesa, a la mujer que había estado planeando dejarme durante 7 meses mientras yo me había estado preparando para dejarla ir. Y pensé, esta es la última vez. No la última vez que diría algo así, sino la última vez que importaría. Porque lo que había en ese maletín iba a hacer que todo lo que ella había planeado fuera irrelevante antes de que se retiraran los platos del postre. Mi nombre es James Calewa. Tengo 43 años. Soy abogado de bienes raíces comerciales, que es una profesión que produce un tipo específico de invisibilidad en entornos sociales. La gente entiende que es lucrativo y serio, y también les resulta genuinamente difícil de discutir en cenas, lo que significa que, a lo largo de 11 años de matrimonio con una mujer cuyo trabajo en estrategia de marca era infinitamente narrable, me había convertido en el callado. El que está en segundo plano, el confiable, el techo. Quiero ser honesto sobre cómo sucedió eso, porque la historia solo tiene sentido si entiendes que no fue accidental. Sara era extraordinaria en la construcción de narrativas. Era, en un sentido real, su habilidad profesional. Entendía cómo funcionaban las historias, cómo moldeaban la percepción, cómo viajaban a través de las redes sociales y se convertían en la versión de la realidad que la gente llevaba consigo y repetía. Era muy buena en su trabajo. También era muy buena construyendo la narrativa de nuestro matrimonio. La versión que había estado construyendo a lo largo de nuestros 11 años juntos era una específica. Sara era la arquitecta social de nuestra vida. La que mantenía las amistades, organizaba las cenas, llevaba el calendario, dirigía la estética del hogar y las festividades, y la textura particular de la vida que presentábamos al mundo. Y yo era la infraestructura debajo de ella, presente, funcional, esencial de la manera poco glamurosa en que los muros de carga son esenciales, invisibles hasta que algo sale mal. Había permitido que esta narrativa se desarrollara porque no estaba del todo equivocada. Yo no organizaba las cenas. No mantenía las amistades con la calidez y consistencia que Sara les aportaba. Trabajaba largas horas en transacciones que eran importantes y remunerativas, e imposibles de hacer interesantes durante los aperitivos. Lo que la narrativa omitía, lo que estaba diseñada para omitir, era todo lo que había debajo de la superficie de esos hechos. Llevaba 12 años construyendo algo que Sara conocía de la manera vaga y sin examinar en que la gente conoce las cosas que ha decidido que no son de su incumbencia. Volveré a eso. Nos conocimos a los 30, nos casamos a los 32, después de 2 años de noviazgo que fueron, en retrospectiva, la mejor versión de lo que éramos capaces de ser juntos. Ella era brillante y socialmente magnética, y yo la encontraba infinitamente interesante. Ella me encontró estable e inteligente, y creo, cómodo de la manera específica de un hombre que no requeriría gestión emocional. Tenía razón en todo. Se equivocaba en lo que significaba estable y cómodo a largo plazo. Antes de la boda, mi abogada, una mujer llamada Diane Mars, que había sido la abogada de sucesiones de mi familia durante 20 años, recomendó un acuerdo prenupcial. Sara lo firmó con la impaciencia leve de una mujer que se ocupa de una formalidad. No lo hizo revisar de forma independiente. No preguntó qué decía. Diane lo notó sin expresión. Archivé el documento y comenzamos la vida que Sara construyó y que yo pagué, y que para nuestro 11º año se había convertido en una actuación en la que yo era cada vez más elegido como el elemento menos interesante. Las señales no fueron dramáticas.
Fueron las señales acumulativas específicas de una mujer que ha decidido irse y está organizando la salida mientras mantiene la apariencia del matrimonio. El teléfono se volvió privado de manera gradual, no abruptamente, sino que a lo largo de 3 o 4 meses, el teléfono pasó de ser una presencia casual en la encimera de la cocina a algo que Sara manejaba con el cuidado de una persona cuyo dispositivo contenía información que había decidido proteger. Empezó a trabajar hasta más tarde, no todas las noches, de forma irregular, con el patrón de alguien que gestiona un horario secundario en torno a uno primario. Los martes a menudo, ocasionalmente los jueves. A veces llegaba a casa con la inquietud específica de alguien que ha pasado la noche en un lugar que le pareció más interesante que su casa. Un nombre comenzó a aparecer en su conversación. Marcus, un cliente, dijo inicialmente, un consultor de marca con el que estaba trabajando en una campaña importante. Su nombre apareció con la textura que había aprendido a lo largo de 11 años de matrimonio con una mujer que era muy precisa con el lenguaje a reconocer como significativa. En enero, contraté a un investigador llamado Robert Finlay, antiguo agente de la ley, con práctica privada durante 18 años, recomendado por un colega que lo describió con economía, minucioso y completamente sin dramatismo. Robert trabajó durante 9 semanas. Su archivo llegó un martes por la mañana. Leí el archivo en mi oficina con la puerta cerrada. Marcus del Rey, 45 años, consultor de marca independiente, divorciado, sin hijos, un apartamento en el West Villa y una casa de fin de semana en Hudson que Robert había documentado a través de registros de propiedad. 11 reuniones documentadas entre Sara y Marcus fuera de cualquier contexto profesional. Un hotel en Midtown, en 4 ocasiones, los jueves por la tarde. La casa de Hudson, 3 visitas de fin de semana durante periodos en los que Sara me había dicho que estaba visitando a una amiga de la universidad en Boston o asistiendo a una conferencia en Filadelfia. Duración, como mínimo 7 meses. Y el detalle que cambió la arquitectura de todo lo demás, Robert había documentado 3 consultas que Sara había realizado con un abogado de derecho de familia en Manhattan a partir de octubre. 3 meses antes de que me dijera en un brunch dominical que pensaba que nuestro matrimonio era la mejor decisión que había tomado en su vida. Había estado planeando la salida antes de ese brunch. Me senté con el archivo durante 2 horas. Luego llamé a Diane Mars. Diane había redactado el acuerdo prenupcial con la minuciosidad de alguien que ha pasado 20 años viendo cómo documentos insuficientes crean problemas costosos. Había incluido una disposición sobre mala conducta financiera, específica en su umbral e inequívoca en su resultado. Había incluido una cláusula de infidelidad con requisitos de documentación que el archivo de Robert cumplía con un margen significativo. Y había incluido un anexo de activos en las páginas 7 a 12 que describía con la precisión de un documento de sucesión la cartera de inversiones que había estado construyendo desde el año antes de conocer a Sara. La cartera era de bienes raíces, no las transacciones comerciales que gestionaba para clientes, sino un vehículo personal que había establecido a finales de mis 20 a través de una sociedad de responsabilidad limitada que un amigo de la universidad y yo habíamos estructurado juntos. Para cuando me casé con Sara, la cartera contenía 9 propiedades. Para cuando llamé a Diane, contenía 23. Sara sabía que la sociedad de responsabilidad limitada existía. Nunca había preguntado qué contenía. El anexo de activos describía la composición actual y el valor neto de la cartera. El valor neto era un número que reestructuraba cada suposición que Sara había hecho sobre la arquitectura financiera de nuestro divorcio. Nunca ha revisado este documento, dijo Diane. No, dije. Con la documentación de Robert, dijo Diane, se activan tanto las disposiciones de infidelidad como las de mala conducta financiera. El anexo de activos, aplicado bajo las cláusulas pertinentes, produce un resultado de división que es muy favorable para ti. ¿La casa? Pregunté. Titulada a tu nombre como titular principal, dijo Diane. Contribución prematrimonial documentada. El acuerdo prenupcial lo aborda en la página 9. Miré por la ventana de mi oficina por un momento. Está planeando una cena, dije. El sábado, 8 personas, nuestros amigos más cercanos. Diane guardó silencio. Quiero la habitación, dije. Quiero que la habitación que ella construyó, con la gente para la que la construyó, sea la habitación donde se entere. Necesitaré 4 días, dijo Diane. Le di 4 días.
4 días es una cantidad de tiempo específica cuando llevas algo a cuestas. Fui a trabajar. Asistí a una reunión con un cliente el miércoles que duró 3 horas y requirió la atención específica y concentrada que mi trabajo exige. Llegué a casa el miércoles por la noche y me senté frente a Sara en la mesa de la cocina, comí la cena que había preparado y respondí a sus preguntas sobre mi día con la especificidad de un hombre que no tenía nada que ocultar y todo preparado. Estuvo cálida conmigo esa semana, la calidez de una mujer que está gestionando 2 actuaciones paralelas y ha decidido que mantenerla doméstica hasta el sábado requiere inversión. Recibí la calidez. No la devolví de la manera que ella esperaba, pero Sara nunca había mirado lo suficientemente de cerca mi registro emocional como para notar la diferencia entre la calidez y su aproximación controlada. Eso era lo que tenía ser el techo. Te conviertes en parte de la arquitectura, en mobiliario, presente y sin examinar. Diane llamó el jueves por la tarde. El paquete de documentación estaba completo. La demanda estaba lista. La orden de separación de cuentas estaba preparada y se ejecutaría bajo mi instrucción. Recogí el maletín de la oficina de Diane el viernes. Organicé las secciones esa noche en mi despacho en casa con la puerta cerrada. Demanda de divorcio, primera sección. Anexo de activos, segunda. Documentación de Robert, tercera. Confirmación de separación de cuentas, cuarta. El propio acuerdo prenupcial con pestañas en las disposiciones pertinentes, quinta. Cerré el maletín, lo puse junto a la silla donde siempre me sentaba en la mesa y me fui a la cama. Sábado por la noche. Sara había pasado la tarde en la cocina y el comedor con la energía específica y concentrada de una mujer que era buena en esto, las flores, la puesta de la mesa. La calidez particular que construía para estas veladas que hacían que nuestra casa se sintiera como un lugar donde la gente quería estar. Era buena en ello. Siempre lo reconoceré. Nuestros invitados llegaron entre las 7 y las 7:30. 3 parejas que habían estado en nuestra órbita social durante años, personas que habían estado en nuestra boda, personas que habían asistido a 20 cenas en esta mesa y que conocían, de la manera en que los amigos cercanos conocen las cosas, la textura específica de nuestro matrimonio, incluyendo, sospechaba yo, las partes de las que Sara había estado gestionando su percepción. Saludé a todos, serví vino, fui cálido de la manera funcional que producen 11 años de cenas. El maletín estaba junto a mi silla. Nadie preguntó por él. Un maletín junto a una silla en una cena es ligeramente inusual, pero no lo suficientemente notable como para comentarlo. Eran adultos que tenían sus propios maletines. La cena avanzó a través de sus platos. Sara estuvo extraordinaria, cálida, divertida, el centro social de la habitación como siempre lo era, gestionando la conversación, haciendo que la gente se abriera, haciendo que la mesa se sintiera como una experiencia específica y curada dentro de la cual tenía suerte de estar. La observé con la atención específica y distante de un hombre que ha estudiado algo durante 11 años y ahora lo está viendo por última vez. El comentario surgió durante el plato principal, de la manera en que siempre surgen los peores comentarios, incrustado en una conversación que ya había establecido la temperatura social adecuada, pronunciado con la sincronización de alguien que ha estado esperando el momento oportuno. Tom, uno de nuestros amigos más antiguos, un buen hombre que creo que genuinamente no entendía en qué estaba participando, había preguntado por mi firma, si el mercado comercial se mantenía. Una pregunta genuina hecha con interés genuino. Sara respondió antes de que yo pudiera. La firma de James es muy estable, dijo con la cálida precisión de un cirujano. James es muy estable. Encontró su carril muy pronto y se quedó en él, lo cual hizo una pausa, la pausa de una mujer que selecciona la palabra exacta. Admirable a su manera. Rises. Algunas personas son ascensores, continuó, animándose con la respuesta de la sala. James es un techo muy confiable. Más risas, más cálidas. La miré. Ella me devolvió la mirada con la sonrisa paciente de una mujer que había decidido que esto estaba bien, que el techo lo absorbería como el techo lo absorbe todo, silenciosamente, estructuralmente, sin respuesta. Me agaché, cogí el maletín y lo puse sobre la mesa junto a mi plato. La sala se ajustó, el ajuste específico de 8 personas que registran una variable que no esperaban. Sara miró el maletín, luego a mí.
La sonrisa se mantuvo exactamente 2 segundos más de lo que debería. James, Diane Mars preparó esto, dije, a la mesa, a los 8. Diane ha sido mi abogada durante 20 años. La demanda de divorcio es la primera sección. El anexo de activos, páginas 7 a 12, es la segunda. La documentación de Robert Finlay es la tercera. La confirmación de separación de cuentas es la cuarta. Abrí el maletín. Coloqué el resumen de la demanda en el centro de la mesa. La demanda se ejecutó ayer por la mañana, dije. Las cuentas conjuntas fueron separadas al cierre de operaciones del viernes. El acuerdo prenupcial, que Sara firmó en 2013 y no ha revisado desde entonces, tiene pestañas en las disposiciones pertinentes. La cláusula de infidelidad está en la página 4. La disposición sobre mala conducta financiera, que aborda los 29.600 pesos que Robert documentó, está en la página 5. La sala estaba en completo silencio. 8 personas alrededor de una mesa en la que se habían sentado 20 veces antes, produciendo el silencio específico y sin aire de personas que acaban de comprender que la velada en la que estaban no era la velada a la que llegaron. Tom miró su plato. Su esposa miró su copa de vino. La pareja a mi izquierda se había quedado muy quieta. Sara estaba mirando el resumen de la demanda en el centro de la mesa. Su mano estaba junto a su plato, sin alcanzar el documento, sin alcanzar su copa de vino, simplemente descansando allí, completamente quieta en la quietud específica de una mujer cuyas herramientas sociales acababan de encontrar una situación para la que no fueron construidas. El anexo de activos, dije, refleja la cartera de la Sociedad de Responsabilidad Limitada del último trimestre. 23 propiedades. El valor neto está en la portada de la sección 2. Diane puede explicarle la estructura a tu abogado. Sara levantó la vista. Su rostro había pasado por 3 cosas en el espacio de 30 segundos, la calidez controlada de la cena. Luego algo incierto. Luego la comprensión fría y específica de una mujer que asistió a la escuela de negocios y sabe cómo leer un documento financiero, y que acaba de registrar un número en una portada que reestructuraba cada suposición que había hecho sobre el divorcio que había estado planeando durante 7 meses. Lo sabías, dijo en voz baja. No era una actuación, era la voz real de una mujer que acaba de entender algo. Desde febrero, dije. Robert necesitó 9 semanas. Diane necesitó 4 días. ¿La casa? Página 9 del acuerdo prenupcial, dije. Mi nombre, contribución prematrimonial documentada. Diane lo abordó en la demanda. Sara miró la mesa, las flores que había arreglado esa tarde, las velas que había encendido, la cena que había cocinado para 8 personas en una casa que había estado planeando quedarse en un divorcio que había estado organizando desde octubre. Quiero agradecer a todos por venir, dije a la mesa. A Tom y su esposa, a la pareja a mi izquierda, a las 2 personas frente a mí que miraban sus platos con la concentración cuidadosa de personas que deciden estar en otro lugar. Lamento que la velada se haya convertido en esto. Eso no es algo que ninguno de ustedes mereciera. Lo decía en serio. Cerré el maletín, me levanté, cogí mi chaqueta del respaldo de mi silla y miré a Sara por última vez. Ella estaba mirando el resumen de la demanda, no a mí. Al documento, al número en la portada del anexo de activos, a las disposiciones prenupciales que había firmado hace 11 años y nunca había leído. A la evidencia organizada, legal, documentada e irrevocable de que el techo contra el que había estado actuando durante 11 años había sido, todo el tiempo, algo completamente diferente. Cogí el maletín, atravesé el comedor, la cocina, el pasillo donde las fotografías de 11 años de matrimonio cubrían las paredes en marcos que Sara había elegido, salí por la puerta principal a una noche de noviembre que era fría y silenciosa y enteramente mía. Marcus del Rey, según supe a través de los contactos de seguimiento de Robert, terminó la relación a las 3 semanas de que la demanda de divorcio se hiciera de dominio público. No me sorprendió. La arquitectura de lo que Sara había construido con él, los jueves de hotel, los fines de semana en Hudson, las transferencias cuidadosamente estructuradas, se había construido en torno a un divorcio anticipado que habría producido un resultado financiero que ella había planeado. Cuando el resultado se convirtió en el anexo de activos de Diane en lugar de las suposiciones de Sara, la arquitectura perdió sus cimientos. Él siguió adelante. Sara llamó 19 veces entre el domingo por la mañana y el miércoles siguiente.
Respondí una vez, el martes, después de que Diane confirmara que el abogado de Sara había recibido el paquete completo de documentación y había tenido tiempo suficiente para revisar las disposiciones prenupciales. Su voz en esa llamada no era la voz de la cena. Era más baja, más expuesta, la voz de una mujer que había pasado 3 días leyendo un acuerdo prenupcial que había firmado sin revisar y entendiendo sección por sección lo que significaba cada disposición. Preguntó por la casa. Página 9, dije. Diane coordinará con tu abogado. ¿La cartera? Dijo. 23 propiedades. Nunca. Nunca preguntaste, le dije. Una larga pausa. Te llamé techo, dijo. Delante de 8 personas. Sí, dije. Otra pausa. James. Diane se encargará de todo, le dije, y terminé la llamada. Los procedimientos legales fueron manejados por Diane con la minuciosidad de 20 años de práctica. La disposición de infidelidad se mantuvo. La documentación de mala conducta financiera fue específica y legalmente sólida. El anexo de activos, aplicado bajo las cláusulas prenupciales pertinentes, produjo el resultado que Diane había descrito como muy favorable. Sara se mudó a un apartamento en la primavera. La casa, titulada a mi nombre, con contribución prematrimonial documentada, abordada en la página 9, siguió siendo mía. La cartera continuó rindiendo. Me llamó techo. Lo dijo delante de 8 personas en una mesa que ella había puesto en una casa que ella había decorado en una velada que ella había construido con la habilidad específica de una mujer que entendía cómo construir habitaciones. Ella construyó la habitación. Yo traje el maletín. Y lo que pasa con un techo, la cosa estructural real, la realidad de la ingeniería, es que un techo no es una limitación. Un techo es lo que mantiene todo lo que está encima en su lugar. Es el elemento de mayor carga de una estructura. Quítalo y los pisos de arriba se derrumban. Sara había estado representando mis limitaciones durante años frente a personas que aceptaban la actuación porque estaba bien ejecutada y porque nunca habían pensado en mirar lo que había debajo. Diane lo había estado mirando durante 20 años. Robert lo documentó durante 9 semanas. El anexo de activos lo describía en las páginas 7 a 12. 23 propiedades, un valor neto que estaba en la portada en el tamaño de letra específico que Diane había elegido porque entendía que algunos números necesitan ser legibles desde el otro lado de una mesa. Sara leyó ese número el sábado por la noche y la actuación, la cena, las flores, el techo confiable, terminaron. No en voz alta, no dramáticamente, con un maletín abierto en una mesa y un documento colocado en el centro y 8 personas que se habían estado riendo de un chiste 30 segundos antes. Sentadas en el silencio denso y específico de las personas que entienden que lo que están presenciando es irreversible. Salí de esa casa al aire de noviembre, me subí a mi coche, conduje hasta el apartamento que había preparado discretamente durante las 3 semanas anteriores, amueblado sencillamente a mi gusto, sin historia ligada a ningún objeto en él. Hice café, me senté en una mesa que era mía y pensé en qué construir a continuación. Eso es lo que hago. Construyo cosas en silencio, metódicamente, sin anunciarlas hasta que llega el momento en que el anuncio se hace por sí mismo. Si esta historia te llegó de alguna manera real, esto es lo que necesito de ti ahora mismo. Pulsa el botón de me gusta. 2 segundos. Me dice que vale la pena seguir haciendo esto. Suscríbete a Traición al Descubierto si aún no lo has hecho. Una nueva historia cada día. Misma narración fría, misma precisión contenida, mismos maletines y carpetas de documentos y acuerdos prenupciales que la gente firmó sin leer. Algunas de estas historias son peores que esta. Algunas son mejores. Todas están construidas de la misma manera. Pacientemente, completamente, con el documento ya organizado antes de que nadie en la mesa se dé cuenta de lo que está sucediendo. Pulsa la campana de notificaciones. Sube vídeos diarios. El algoritmo no mostrará todos. La campana es la garantía. Compártelo con alguien que lo necesite hoy. Solo el enlace. No es necesaria ninguna explicación. Y si has sido ese hombre, el techo, la infraestructura, el callado en la mesa que la sala decidió que ya había entendido, déjalo en los comentarios. Solo conozco esta historia.
Eso es suficiente.